Un campesino encontró las huellas cerca del río a mitad de la madrugada. Eran huellas de pies descalzos, pequeños, perfectamente formados. Iban desde la orilla del agua hacia el interior del bosque, pero algo estaba mal. Los talones apuntaban hacia adelante, los dedos hacia atrás. Quien las había dejado caminaba en la dirección opuesta a donde indicaban las huellas, o venía de donde parecía ir, o iba a donde parecía venir. El campesino siguió las huellas hacia el bosque. Nadie volvió a verlo. Hola a todos, soy David y esto es Mundo Anómalo. Hoy les traigo una figura que es distinta a todo lo que hemos visto en el canal hasta ahora. No llora, no castiga, no seduce con una guitarra, no silba desde la oscuridad. Simplemente camina en la dirección contraria y desaparece antes de que puedas entender bien lo que viste. Esta es la ciguapa, la leyenda más esquiva, más ambigua y quizás la más inquietante del Caribe. Para entender a la ciguapa hay que entender primero el territorio que la produce. La República Dominicana tiene montañas, no las montañas secas que uno podría imaginar en el Caribe, sino cordilleras densas, cubiertas de bosque húmedo, atravesadas por ríos que crecen con la lluvia y caminos que desaparecen entre la vegetación, lugares donde la luz del día no llega bien al suelo, lugares donde es fácil perderse aunque conozcas el terreno. Es el escenario perfecto para una figura como esta. Pero hay algo sobre el origen de la ciguapa que pocas veces se dice con honestidad y que en Mundo Anómalo vale la pena decir. Nadie sabe exactamente de dónde viene. La versión más popular la conecta con los Tainos, un pueblo indígena que habitaba la isla antes de la llegada de los españoles. Suena razonable, pero cuando los investigadores fueron a buscar a la ciguapa en los documentos taínos reales, las crónicas de Fray Ramón Pané, los petroglifos, la alfarería arahuaca, no la encontraron. No aparece en ningún lado. Eso no lo hace menos real como leyenda, pero sí la hace más misteriosa. Una figura que nadie puede rastrear del todo, cuyo origen se pierde exactamente como sus huellas, apuntando en la dirección equivocada. La teoría que más me fascina no es la taina ni la africana, es la de los ciguayos de Samaná. Los ciguayos eran un pueblo guerrero que habitaba la bahía de Samaná, en el noroeste de la isla. Según se cuenta, desarrollaron una táctica de combate peculiar. Caminaban de espaldas hacia el enemigo, con los pies apuntando al mar y el cuerpo mirando hacia el interior, para poder atacar en cualquier dirección sin dar la espalda a ninguna amenaza. Una estrategia de guerra, un pie apuntando a donde no vas. Siglos después, alguien convirtió esa táctica en una criatura sobrenatural, y los pies al revés dejaron de ser una técnica y se volvieron una señal de que algo no pertenece de todo a ese mundo. La primera vez que la ciguapa aparece en papel con nombre Informa es en 1866, y el contexto político en que eso ocurre no es casualidad. La República Dominicana acaba de salir de uno de los momentos más complejos de su historia, la anexión española de 1861 y la Guerra de Restauración de 1863 a 1865, un país que peleó para recuperar su independencia, que necesitaba con urgencia una identidad propia, que buscaba en sus raíces algo que la distinguiera de todo lo que había intentado borrarla. En ese momento, el escritor dominicano Francisco Javier Angulo Guridi publicó una novela corta llamada simplemente La ciguapa. Guridi era un periodista, poeta, dramaturgo. Había pasado 30 años en Cuba antes de regresar a Santo Domingo. Conocía bien los dos lados del Caribe, y cuando volvió a su isla, encontró en sus leyendas el material para construir algo que el país necesitaba, una figura propia, indígena en apariencia, misteriosa, irreducible. Pero aquí viene el primer dato que casi nadie menciona cuando habla de la ciguapa. En la versión original de Guridi, la ciguapa no tiene los pies al revés.
Esa característica, la más definitoria, la que todo el mundo asocia con esta figura, no estaba en el texto original. Fue la tradición oral la que la añadió después, décadas de boca en boca que fueron construyendo la ciguapa que conocemos hoy. La ciguapa de Francisco tampoco es una depredadora, es una criatura consumida por los celos cuando descubre una pareja humana junto al río. Esos celos crean una conexión invisible entre ella y ellos, una conexión que termina en muerte, no por maldad, por la intensidad de lo que siente. Una figura que mata sin querer, simplemente porque siente demasiado. Lo que eso nos dice es algo importante. La ciguapa que existe hoy es una criatura construida colectivamente a lo largo de más de un siglo. Cada generación le añadió algo: los pies al revés, el canto que hipnotiza, las cuevas en la montaña, el cabello que cubre el cuerpo entero. Es, en ese sentido, una leyenda viva, todavía en construcción. En las montañas dominicanas, cuando un hombre anda solo de noche cerca de los ríos, los viejos le advierten. Dicen que pueden escuchar primero un sonido, algo entre aullido y canto, suave, musical, imposible de ignorar. No viene de ninguna dirección en particular, parece venir de todas partes a la vez. Y entonces la ve, una mujer, pequeña, piel morena, casi azul bajo la luna, un cabello negro tan largo y tan denso que le cubre el cuerpo entero, ojos rasgados que no parpadean de la manera en que parpadean los ojos humanos. El hombre siente que no puede dejar de mirarla, que sus pies se mueven solos, que el bosque a su alrededor se vuelve más denso, más oscuro, más silencioso. Los pájaros ya no cantan, los insectos se callaron, solo está ella y ese sonido que no termina. De los hombres que siguieron ese sonido hacia el fondo del bosque, ninguno volvió para contar lo que encontraron. Pero hay otra versión, y en muchos sentidos es más inquietante que la primera. En esta versión, la ciguapa no acecha, huye. Es una criatura tímida que duerme en las copas de los árboles más altos, donde nadie puede llegar. Se alimenta de frutas silvestres, de pájaros pequeños, de lo que el bosque le ofrece. Sale de noche, no para cazar, sino para moverse, para existir, para ser lo que es en el único momento en que nadie la busca. Cuando siente la presencia de un humano, desaparece. No ataca, no seduce, simplemente ya no está. En esta versión, la ciguapa es la última de algo, la última habitante de un mundo que existía antes de que los hombres llegaran con sus hachas y sus caminos y sus nombres para todo. Una criatura que perdió su mundo y que vive en los bordes del nuestro sin pertenecer a él. La soledad que carga no es sobrenatural, es la soledad de lo que queda cuando todo lo demás desapareció. Dos versiones radicalmente distintas, y ninguna cancela la otra. Eso es lo que hace a la ciguapa única en el folclore latinoamericano. Es la única figura del catálogo cuya naturaleza sigue siendo una pregunta abierta. No sabemos si es depredadora o víctima. No sabemos si el hombre que la sigue está en peligro o simplemente se pierde porque el bosque caribeño es así de denso y de oscuro. La ambigüedad no es un defecto de la leyenda, es su carácter. Quiero detenerme un momento en ese rasgo que la define, los pies al revés, porque lo que muy pocos videos sobre la ciguapa mencionan es que esa imagen no es exclusiva del Caribe. En la mitología hindú existe la churel, un fantasma femenino que puede tomar forma humana, que acecha a los hombres solitarios y que solo puede ser reconocido por una señal inequívoca. Sus pies apuntan hacia atrás. En la Amazonia brasileña existe el curupí, un espíritu del bosque descrito por misioneros españoles del siglo XVI
con exactamente el mismo rasgo. Entre los guaraníes de Paraguay existe el curupa, también de pies invertidos. Tres culturas en tres continentes distintos, sin contacto entre sí, llegaron a la misma imagen, una criatura que deja huellas en la dirección equivocada. Eso no es coincidencia, es algo que la imaginación humana descubrió de manera independiente en múltiples lugares. Una verdad sobre el miedo que no necesita traducción. Lo que no pertenece a nuestro mundo camina de una manera que no podemos seguir. La tradición oral dominicana establece que existe una manera de atrapar a la ciguapa. Hay que esperar una noche de luna llena, hay que ir a los bosques de la montaña y hay que llevar un perro cinqueño, es decir, un perro con 5 dedos en cada pata, de manchas blancas y negras. Con ese perro, y solo con ese perro, la ciguapa puede ser rastreada y capturada. El problema, claro, es que casi nadie ha encontrado jamás un perro con 5 dedos en cada pata. Hay algo en eso que me parece deliberado, como si la leyenda hubiera construido su propia imposibilidad, como si quienes la contaban supieran que la ciguapa no debía ser atrapada y por eso pusieron como condición algo que prácticamente no existe. Pero hay un detalle más que cierra esta idea de manera perfecta. Si alguien lograra capturar a la ciguapa, si encontrara ese perro imposible, si la siguiera en la noche correcta, si la atrapara, ella no resistiría el cautiverio, moriría de pena, sin gritos, sin violencia, simplemente se apagaría, como se apaga algo que no puede existir fuera de su mundo. Una criatura que prefiere la muerte a ser retenida, que prefiere tan profundamente su bosque, su río, a su oscuridad, que no puede sobrevivir fuera de ellos ni un día. Eso ya no suena a monstruo, suena a algo completamente distinto. Quiero cerrar con algo que llevo pensando desde que empecé a investigar esta leyenda. En el catálogo de Mundo Anómalo hemos visto figuras que castigan, que seducen, que obsesionan, que destruyen. Todas ellas tienen un propósito claro. Todas ellas actúan sobre los humanos de alguna manera definida. La ciguapa es la primera figura del canal que simplemente no quiere ser encontrada. No tiene misión, no tiene víctimas predestinadas, no cobra deudas ni ejecuta condenas. Existe en el bosque, camina de noche, deja sus huellas imposibles en el barro y desaparece. El hombre que la sigue lo hace por su propia voluntad. Nadie lo llama, nadie lo seduce, o quizás sí, pero de una manera tan suave que no lo siente como seducción, sino como curiosidad. Los pies al revés son la imagen más honesta de lo que es la ciguapa. Una criatura cuyas huellas te llevan a donde ella no está, que existe justo donde no puedes mirar, que se mueve en el espacio entre lo que ves y lo que es real. En un mundo donde tenemos nombre para casi todo, donde los mapas cubren cada montaña y cada río, donde las cámaras de los teléfonos registran cada momento, la ciguapa representa algo cada vez más raro, lo que no puede ser rastreado, documentado ni explicado del todo, y quizás por eso sigue viva en la imaginación dominicana después de más de un siglo. No porque sea el monstruo más aterrador, sino porque es el único que no puede ser atrapado, que muere si lo intentas. Soy David, esto fue Mundo Anómalo. Si esta historia te llegó, compártela y cuéntame en los comentarios. De todas las figuras del canal, ¿cuál les parece más difícil de entender? No la más aterradora, la más difícil de atender. Deja tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.